A todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río Yo soy Constanza Racota. y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva en esta séptima temporada. Y pues la semana pasada no estuvimos por problemas técnicos, ahí les avisamos, pero ya estamos otra vez de vuelta, aquí porque nos extrañan muchísimo, por supuesto. Y pues nada, en este capítulo queríamos hablarles de la neurodivergencia, de lo que es ser neurodivergente, de cómo vivimos la vida de esta forma, de las cosas complicadas que son y de las cosas que nosotros vivimos y que pueden ser, bueno, que encontramos para hacerlo un poco menos complicado y para hacerlo más llevadero para nosotros y para las personas que nos rodean. Creo que para hablar de la neurodivergencia y de cómo vivimos nuestra vida, Arturo y yo somos neurodivergentes, es ¿qué es un neurotípico? Y el neurotípico, los normies, comúnmente conocidos, son personas que tienen un proceso cognitivo-conductual eh, común. No quiero decir normal, porque pues quién sabe que sea lo normal, pero sí común, es un estándar. Y eso significa que viven los procesos emocionales de una cierta manera, que viven los procesos de pensamiento, de aprendizaje de una manera muy específica. Y nosotros, o bueno, nosotres, tenemos una manera completamente diferente de entender la realidad, tenemos una manera completamente diferente de procesar las emociones, los sentimientos, el aprendizaje, la concentración. O sea, un neurodivergente muy conocido son los niños con TDAH, nosotros que somos adultos con TDAH, las personas limítrofes, eh, las personas del espectro autista. Digo, los neurodivergentes hacemos parte del espectro, de una forma u otra, pero sí hacemos parte del espectro. Sí, justamente es toda esta cosa que es ir fuera de la norma, que justo como hay muchos psicólogos y muchos influencers de salud mental que justo hablan mucho de esta cosa de que uno podrá sonar neurodivergente y justo esta cosa que decía Constanza, lo normal, pero lo más normal en realidad es tener trastornos psicológicos y formar parte de la neurodivergencia de diferentes formas, ¿no? Claro que justo en la neurodivergencia existen diferentes niveles que existen en los que navegamos, en los que vivimos, que obviamente hay gente a la que es mucho más complicado el hecho de existir, de relacionarse, de trabajar, de hacer todo este tipo de cosas para personas a las que puede ser un poco menos complicado, a las que pueden estar más preparadas de cierta forma para poderse enfrentar a esta neurodivergencia existiendo en sociedad, ¿no? Porque uno de los principales problemas de la neurodivergencia, de a lo mejor sufrimiento que podríamos tener ciertas personas, que pueden tener ciertos grupos, tiene que ver con eso, con la sociedad, con cómo la sociedad ve esto, cómo estar loquito, cómo tener problemas, cómo ser conflictivo, como todas estas cosas y connotaciones negativas que se le dan a la neurodivergencia. Pero al final, si la gente se educara más, si la gente tuviera más información sobre esto, claro que sería mucho menos complicado porque aprenderíamos a enfrentarlo, a compartir con estas personas y a entender la neurodivergencia como lo que es, o sea, como estos trastornos en los que sí, ciertas cosas pueden ser más complicadas para los demás y nosotros podemos apoyarles explicándose las cosas de forma diferente, escuchando, ateniéndonos a sus opiniones, haciendo como todo este tipo de cosas que pueden hacer que lo hagamos más fácil, ¿no? Entonces, pues sí, una de las cosas principales, o sea, en la neurodivergencia es que hay que educar, hay que hablar sobre ello, hay que compartirlo con los demás para que la gente entienda que es una problemática que se puede tratar, que se puede hacer más fácil y que podemos hacerle la vida más fácil a los demás, que pues, es de las cosas más importantes en este mundo. Sí, creo que yo, por haber crecido en una sociedad que todavía no tenía tanto entendimiento al respecto del tema, por ejemplo, del TDAH, que yo soy TDAH hiperactiva, hizo que no me dieran una atención específica en la escolaridad, yo teniendo el privilegio de estar en una escuela particular, y eso derivó en que ahora tengo un problema de ansiedad muy grande. O sea, empecé a generar, primero me empecé a aislar y empecé a tener una manera de relacionarme muy particular
donde todo el mundo me llamaba una niña muy madura, muy dispersa, pero muy madura, y más que madura era que yo no me sentía parte del conjunto normal, y entonces eso hacía que yo me aislara y que me juntara más con adultos. Entonces, evidentemente, mis tópicos eran mucho más avanzados para alguien de mi edad, pero eso no significa que los entendiera tampoco, ¿eh? O sea, justamente con el déficit de atención, mi cabeza vivía en un mundo de fantasía completamente alejado de la realidad, pero evidentemente lo que me rodeaba eran palabras mucho más complicadas de las que hablaría un niño de mi edad. Entonces, los niños eh, neurodivergentes suelen ser personas que asumimos que son muy maduras para su edad, son personas que vemos que no se relacionan normal, que tienen una manera particular de aprendizaje. A veces los llamamos huevones, a veces los llamamos dispersos, a veces los llamamos maleducados, pero generalmente la actitud de un niño maleducado, grosero, disperso, tiene que ver más bien con que no está teniendo la misma adaptación que el resto y que el sistema social lo aliena para generarse estos traumas o estas ansiedades que lo llevan a comportarse de tal o tal forma. Sí, claro, por eso lo más importante en esto es el escuchar a las personas, obviamente escuchar a los niños desde casa, a los papás. Digo, afortunadamente ahora ya se están hablando de estas cosas, estamos hablando de ello. Y pues sí, justo hay muchos papás que sí están agarrando la onda, que hay cosas a las que a lo mejor no le entienden perfectamente, pero que están justo dispuestos a escuchar, ¿sabes? Dispuestos a llevar a sus hijos a terapia, dispuestos a informarse sobre los temas de salud mental. Y eso hace que pues se genere una diferencia muy grande, porque entonces estás entendiendo que un niño no solo es mal portado, no solo es flojo o no es grosero, es un niño que tiene un proceso cognitivo, que tiene un proceso de aprendizaje diferente, que tuvo experiencias que a lo mejor pudieron haber sido violentas, que pudieron haber sido complicadas y que desarrollaron entonces traumas que para ciertas personas podrían ser cualquier cosa, pero para esas personas son súper importantes y han generado cosas que pues se tienen que trabajar, que se tienen que entender, que se tienen que escuchar. Entonces, perdón, Phil Barrera, justamente es esta cosa de ir creando estos espacios para que pues la gente se pueda educar y la gente pueda escuchar sobre esto, porque justo como le decía Constanza, pues para nuestras generaciones ha sido bastante complicado este hecho de tratar la salud mental. Para las generaciones de arriba, hijo 10 veces y Ni además hablar. viven en la negación, o sea, viven en la negación de yo ni siquiera tengo problemas y luego las generaciones de arriba tienen ciertas cosas, ¿sabes? O sea, es todo este proceso donde pues el hecho de que ya hagamos conciencia sobre esto, que tengamos este entendimiento, pues va haciendo que las cosas sean un poco más fáciles. Para, a lo mejor, no estoy diciendo que para nosotros en específico, pero para a lo mejor nuestras generaciones en las que agarramos más conciencia sobre nuestra salud mental, en estos casos sobre nuestra neurodivergencia, pues puede ser un poco complicado porque vivimos con papás que no lo entienden, vivimos a veces con algunos acquaintances en el trabajo, en cualquier otra cosa, que justo no lo entienden, ¿no? Y que nos tachan de algo, o sea, que claro que cuando agarras algo de conciencia, estas etiquetas que a veces te ponen que son etiquetas violentas, que son etiquetas inconscientes e ignorantes, a lo mejor te pueden afectar menos, pero por supuesto que también te afectan. Y hay muchas personas a las que estas etiquetas que ni siquiera son conscientes también los afectan mucho, porque hay muchas personas que son neurodivergentes que no saben que son neurodivergentes, que no saben que Sí, que tienen este solo creen que problema. son distraídos o que solo los tachan de tontos o de que no saben leer o de que distorsionan las letras, pero pues hay un trasfondo neurológico atrás. Entonces, eso es súper importante, este hecho de que respetemos a las personas y que seamos pacientes y que seamos comprensivos. O sea, eso, que seamos comprensivos, que seamos empáticos, obviamente, totalmente. O sea, que este hecho de que, eh, porque en el trabajo, ¿no? Que eso me ha tocado mucho, o sea, en algunos trabajos en los que he estado, que es toda esta cosa, y digo, no conmigo, porque yo en mi forma de a lo mejor vivirlo he manejado mucho esta cosa de cómo ser para que las cosas puedan funcionar, ¿no? En ciertas cosas. O sea, Sí, bueno, que no, creo que los que tienen TDA generan mucho el sistema de adaptación de manera muy bárbara. O sea, ujú. sí pueden adaptarse desde una manera muy incómoda, porque no es que estemos cómodos, o sea, al final estamos haciendo un esfuerzo de más para poder adaptarnos, pero es una adaptación.
Sí, exactamente, que justo esta adaptación que a veces puede funcionar, a veces no, a veces es complicado, pero entonces, o sea, sí hay muchas personas que justo estas etiquetas, pues los van destruyendo, van disminuyendo mucho su capacidad, van disminuyendo su autopercepción, su autoconcepción y su autoestima, y esas cosas obviamente pues van haciendo que las cosas sean más complicadas para ti, que sea más doloroso, que no lo puedas lograr, que estés teniendo lag, que te estés tardando en hacer las cosas y que te sientas menos por estas simples etiquetas, ¿no? Que todo el tiempo se hace mucho y es lo más violento en los niños, donde todo el tiempo, justo en vez de entender qué es lo que está pasando, le dices flojo, le dices huevón y se lo dices todos los días y se lo repites siempre y en vez de preguntarle cómo está, te dedicas a etiquetarlo y entonces a A programarlo. joderle la autoestima. Y exactamente, y los programas, o sea, ese es el verdadero problema con estas etiquetas, que lo que hacen es programar a los niños para que sean de cierta forma, o para que dejen de hacer ciertas cosas, o para que se sientan de cierta forma, en vez de hacerse responsables sobre las cosas que tendrían que ser su formación y su salud mental. Que a ver, algo que dice Arturo que me parece muy importante recalcar en estos casos es que hay que empezar a quitarle el tabú a los medicamentos de la salud mental. Sí hay medicamentos controlados que pueden generar una dependencia, pero para eso vas con un médico, por algo es controlado, justamente para que no caigas en una dependencia. Cuando hablas de medicar a un niño y que te parece gravísimo, me parece que es muy contradictorio porque cuando los niños tienen fiebre les das tempra, o sea, es un medicamento controlado que no se están dosificando ellas mismas, sino un adulto, y que lo único que está haciendo es ayudarlo. O sea, yo estoy pensando, por supuesto, en el metilfenidato, que es el Ritalin, famoso Ritalin, porque el Ritalin es el que toman los niños, porque es ¿cómo se llama? O sea, ¿De el efecto prolongación del liberada? medicamento es inmediato, no es Ah, ok, ok. prolongado, es inmediato. Entonces, Ajá. justo por ser inmediato, te dura 4 horas y es lo que necesita el niño para concentrarse en la escuela. Sí es un medicamento fuerte, sí es un medicamento controlado, pero es un medicamento que le va a ayudar a sentirse en paz en la escuela. Yo sé, o sea, yo entiendo de dónde generamos estos tabús, que creo que a la larga si tomas muchos medicamentos te joden el hígado, te joden el riñón, pero el chiste no es esclavizarse un medicamento, se los digo yo he estado medicada, sino más bien ir encontrando las herramientas para poder progresar. Pero la cosa es que mientras tomas esos medicamentos, al mismo tiempo recibes ayuda psicológica, vas encontrando el cómo, el por qué, el cómo funciona tu cerebro, cómo necesitas aprender, cuál es tu manera de aprendizaje. Hay muchas maneras de aprendizaje. O sea, digo, creo que hay que ser un poco más laxos y menos, o sea, hay que juzgar menos la medicina de la salud mental, porque creo que somos muy laxos con la salud física y con los medicamentos de la salud física y en eso hasta nos automedicamos, cosa que está jodida. Pero cuando se trata de la salud mental, entonces ponemos en tela de juicio o sea, pero muy particular las medicinas para la depresión, para la ansiedad, porque claro, tenemos en esta cultura la imagen de la casa de las flores de la chica que se mete tafil y que está adormilada todo el día, pero pues es que el problema es cómo te estás administrando la droga, quién te la está dando, cómo la estás tomando. Para eso vas con un especialista que te puede dar una receta y te va a dar las indicaciones para tomarlo. Si te dicen que no lo tomes con alcohol, pues ni modo, no tomas alcohol durante una época mientras estabilizas tus hormonas. Digo, me parece que hay que ser cuidadosos también con la salud mental, así como lo somos con la física, porque el problema en la salud mental es que a veces es muy sorda y cuando aparece ya es muy grave la situación. O sea, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por episodios de depresión. A veces la depresión la puedes controlar solo, sí, eso puede llegar a pasar, pero muchas otras veces, por no atendértela a tiempo, acabas viviendo situaciones de verdad, o sea, muy desoladoras para uno mismo. Sí, que sí, justo hablando de los doctores y las medicinas que, o sea, es que es complicado y es complicado el hecho de que, sí, no que alguien sea a lo mejor un psiquiatra o algo significa que va a ser a lo mejor el adecuado para ti y eso no significa entonces que sea malo, sino que hay veces en las que requiere un poco a lo mejor de buscar, de estar preparados
para buscar lo que sea lo más funcional para nosotros, porque las medicinas no son malas, o sea, las medicinas para la salud mental, para la depresión, para la ansiedad, no son malas, ninguna de ellas. La cosa es que a veces a lo mejor la medicina no es la adecuada para nosotros en el momento para nosotros, pero eso no significa que entonces ya no haya forma de solucionar este tipo de cosas, o sea, esa es la cosa con la medicina y también que es buscar este tipo de cosas que sean lo más funcional para nosotros, que justo como decía Constanza, este estigma que se crea tiene que ver mucho con todas estas cosas de que ahí te drogaban nada más para que estés tirado y no hagas nada, o a los niños nada más los drogaban para que no molestaran a los papás en vez de que se preocuparan por ellos, pero no, es toda esta cosa integral que se tiene que buscar acerca de esta educación, acerca de la salud, de las medicinas que se utilizan para las personas, porque a veces sí puede ser complicado y eso es importante también que lo entiendan, o sea, que hay veces que las medicinas van a ser complicadas, este hecho de que puedas encontrar algo que te funcione, que puedas encontrar algo que sea funcional para tus hijos o para las personas que están a tu alrededor, pero que eso, o sea, tenemos que tener bien claro que eso no significa que sean malos o que no sirvan, significa que tenemos a lo mejor que buscar un poco más, que a lo mejor sí va a ser un poco más difícil para nosotros que para los demás, pero que sí hay forma de y que sí se puede y que simplemente hay que buscar un poco más y que claro que por supuesto que es un privilegio bastante grande el hecho de poder encontrar más fácil la salud mental, las medicinas, los psiquiatras, las personas preparadas para nosotras, pero que siempre hay forma y que siempre busquen los medios y busquen la ayuda y todos los medios en donde puedan encontrar ayuda y apoyo para que sea mucho más fácil para ustedes este proceso y que de que se puede, se puede. ¿Saben qué? Ahorita con lo que dice Arturo, cuando a mí me diagnosticaron hipotiroidismo, Uh -huh. la primer dosis que me dieron me vino fatal, me daban migrañas, se me empezó a caer el pelo, o sea, me sentía para la chingada. Y me fueron ajustando la dosis hasta que lo encontramos, pero fue un proceso horrible, horrible. Y lo único que les quiero decir con eso es que la tiroides no tiene que ver con la salud mental, o sea, sí, Para por supuesto. cuestión de organismo, pero, pero no vas, o sea, el que ve la tiroides no es el mismo que ve la salud mental. Entonces, para entender que en general los medicamentos, pues sí, pueden variar. A veces uno es alérgico a un medicamento y tiene que buscar otro, pero como en todos lados, digo, no hay que satanizar, esa es la palabra, no hay que satanizar la salud mental, ni los medicamentos de la salud mental, ni los profesionistas de la salud mental, o sea, los médicos de la salud mental, creo que es complicado, pues sí, porque ellos también son humanos, entonces traen un sistema atrás que los respalda, habrá un psiquiatra que no te guste porque no sea tan LGBT, pero encontrarás quien sí, encontrarás quien entienda sobre los atracones y los TCAs, entenderás quién entiende sobre... Yo me acuerdo que Arturo y yo empezamos a ir con un psiquiatra que era especialista en el sueño, porque también hay especialistas en la psiquiatría. Uh -huh. Entonces sí es cuestión de buscar, investigar, sí hay un privilegio por detrás, claro, los medicamentos de la salud mental apenas ahorita empiezan a salir buenos genéricos que cuestan 7 veces menos que el de patente, Uh pero -huh. ya empieza y además sí hay psiquiatría en el servicio, en el seguro social. Que sepan que sí existe la psiquiatría en el seguro social. Ujú. Sí, exactamente. Y es esta cosa de ir buscando estos espacios para nosotros y para los demás, para que al final sea más fácil para todos. ¿Y qué es eso? O sea, al final lo que queremos hacer, lo que buscamos es que la neurodivergencia sea más fácil para todos, que en unos años, yo sé que faltan varios, pero que en unos años el hecho de que tengas TDA, el hecho de que tengas trastornos alimenticios, el hecho de que tengas depresión, que no son limitante, que sean cosas que sí puedas salir de, que a lo mejor las veces que sean cosas que son crónicas, las puedas tratar y que la gente esté dispuesta a escucharte y a trabajar contigo para que las cosas sean más fáciles para ti. O sea, ¿qué es eso? Que al final ahorita lo que más hace daño es que la gente no entienda, que la gente no esté dispuesta como de, tienes TDA, pues no me importa, lo tienes que hacer como lo tienen que hacer todos y si no puedes, te friegas y ni modo, vaya Dios. Sí, Entonces, o que hagan más chiquito el TDA como una cosa que no fuera realmente importante, porque acabo de ir a una obra de teatro uh -huh, donde el chico, vayan a verla, se llama Piensos del lóbulo frontal derecho, está en el Teatro Milagro, 10 de 10 de Demetrio Bonilla, y creo que hay una cosa muy importante que decía él sobre el TDA, y es que no es lo suficientemente rudo como para llamarlo enfermedad, pero tampoco es lo suficientemente laxo como para no hablar de una enfermedad, porque sí te afecta. Entonces creo que hemos creado este estigma alrededor del TDA de, solo es distraído e uh -huh. irresponsable, cuando va mucho más allá, o sea, de verdad nuestra cabeza funciona de una manera muy particular.
Ujú, exactamente, y muy complicado muchas veces para muchos, y es eso, que el hecho de que tú no lo vivas, que no esté en tu realidad, no significa que no sea difícil para la otra persona. Y sí, no es esta cosa de que te pido que me cargues y me lleves, te pido al menos que no me pongas el pie, te pido que me escuches, que me entiendas y que tengas la libertad y la capacidad. Empatía. Ajá, exactamente. Finalmente la empatía, de que puedas ir a entender lo que quiero y lo que, pues, lo que funciona para todos, porque no seas un culero de mierda y no le hagas la vida más difícil a los demás. Eso es bien importante y básico en esta vida. Y pues, Yes. conclusiones finales con Sandra Cota. No, pues la conclusión final es, existe la neurodivergencia, no se habla lo suficiente, hay que hablar más de esto, y no somos personas enfermitas, somos personas con capacidades diferentes. No sé si diferentes, pero sí con sí, o sea, sí, con capacidades diferentes. Digo, al Ujú. final tenemos una manera diferente de procesar. Sí, es complicado. Entonces, el hecho de sé algo positivo para las personas que lo necesitan, entiende, escucha, infórmate y hace la vida más fácil a los demás. Es muy fácil para ti, es muy fácil para nosotros. Y pues nada, esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que hayan aprendido un poco más de la neurodivergencia, de esta forma de vivir, de esta forma de entender y que sea un espacio para que ustedes quieran cultivar más sobre el tema y lo investiguen mucho más. Y recuerden también que si ustedes son neurodivergentes, no están solos, hay formas de, se pueden encontrar y que vamos caminando poco a poco para que estas cosas sean más fáciles para todos nosotros. Así que, pues nada, muchas gracias. Les dejo mis redes sociales, Arturo del Río en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en TikTok. Y R afectiva, R afectiva en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Y pues nada, vayan a seguirnos a todos lados. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. Y los vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye. Bye.